Conferencia en que vamos a realizar una divulgación, una presentación de los resultados de la evaluación de impacto de NAES Perfecto de la línea base, ¿cierto? De la medición que se da antes de la intervención. Les vamos a pedir a todos que mantengan sus micrófonos apagados, ¿ya? A menos que se los solicitemos para no dificultar el audio de la videoconferencia. Y digo que aquí ustedes pueden ver en la pantalla el correo electrónico chilecrececontigo@minsal.cl, donde les solicitamos que envíen sus consultas ya de las presentaciones que vamos a realizar en esta videoconferencia, y también en esa página web www.chccsalud.cl/ENNEP hay un chat desde el cual ustedes también pueden en línea realizar sus consultas, ¿ya? Vamos a realizar las consultas realizadas por ese medio a través de correo electrónico y por chat para poder hacer más expedito el desarrollo de la videoconferencia. Así que anótenlo, chilecrececontigo@minsal.cl y www.chccsalud.cl/ENNEP. Entonces, para comenzar esta videoconferencia los dejo con la jefa de atención primaria, Sibila Iñiguez. Muy buenos días, gracias por la participación. Agradecemos también a Ítalo López, economista del Banco Mundial, por su interés en informar a todos nosotros en general sobre cuál es el resultado de la evaluación de impacto de la línea base. Si ustedes recuerdan, entre agosto y octubre se hizo encuesta aproximadamente a 2.900 familias. Y el propósito y el hito más importante que tiene que ver con esta videoconferencia es la oportunidad de evaluar las estrategias que estamos trabajando a lo largo de cada uno de los programas y especialmente con diferente población objetivo. La importancia de saber efectivamente si vamos, a pesar de toda la evidencia disponible respecto a las estrategias que estamos aplicando, la importancia de saber si la metodología aplicada, la forma como lo estamos haciendo, tiene o no impacto en el crecimiento de los niños es de gran valor. Agradecemos en ese contexto al Banco Mundial por permitir validar de alguna manera la intervención de las estrategias que estamos aplicando. Dejo con ustedes entonces a Ítalo para comenzar la videoconferencia de la evaluación. Muchas gracias. Muchas gracias, Sibila. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, perfecto. Bueno, me presento a todos. Mi nombre es Ítalo López. Aún no soy economista, soy todavía estudiante, pero estoy participando desde ya un año y medio en este proyecto que es la evaluación de NAES Perfecto. Y como bien decía Felipe, como bien decía Sibila, la idea un poco de esta presentación es poder contarle a ustedes que los facilitadores, la gente que está más involucrada con el contacto con los beneficiarios de este proyecto, algunos de los resultados que hemos tenido hasta ahora. Primero contarles un poco de qué se trata esta evaluación y después contarles un poco cómo nos ha ido con algunos de los resultados de la primera encuesta que se realizó entre los meses de julio y noviembre del año pasado, que es lo que denominamos de línea de base. Entonces, voy a dar paso a una presentación. Perfecto, entonces, este es un poco el temario de lo que les quiero contar hoy día. Primero, una motivación de por qué estamos haciendo esta evaluación. ¿Por qué queremos evaluar NAES Perfecto? ¿Por qué nos importa como, no solamente al Ministerio de Salud y al Chile Contigo, sino que también porque tiene una relevancia a nivel de investigación evaluar esta iniciativa? Y contarles también un poco más acerca de los detalles que tendría esta evaluación, un poco hablarles del diseño de la evaluación, los objetivos, los componentes, las preguntas de investigación principales, cuáles son los instrumentos que
que estamos ocupando. Y al final, hacerle un resumen, bueno, son bastantes gráficos, pero algunos me los voy a sentar de algunas estadísticas descriptivas que hemos obtenido y que a lo mejor algunos de ustedes podrían interesar sobre las mediciones que estamos realizando tanto en los papás como en los niños. Eso es más o menos el temario. Como motivación, contarles un poco que a nivel internacional existe bastante evidencia que existen marcadas diferencias socioeconómicas en cómo los papás enfrentan la crianza y la estimulación temprana de los niños. Estos son dos gráficos de un paper muy famoso de nuestro mundo en el año 2008, que muestra que, bueno, a lo mejor no se ve tan bien, pero en el fondo la línea roja, verde, azul y negra son distintos perfiles de ingresos, perfiles de ingresos. Y lo que muestra ahí un poco es que tanto en hombres como en mujeres la estimulación cognitiva de los niños varía bastante dependiendo del nivel de ingreso familiar. Es decir, a mayor nivel de ingreso familiar, vemos que las curvas se van desplazando cada vez más a la derecha. Eso quiere decir que los papás tienen mayor puntaje en la estimulación cognitiva de sus niños. Esto no es muy sorprendente, que hace bastante sentido, y de hecho hay bastante evidencia, digamos, descriptiva de muchos papers. Por ejemplo, acá tengo otro paper de otro gráfico que es de Gary Sheckman y de otra gente que trabaja en el tema de psicología del desarrollo, que en el fondo muestra más o menos algo parecido, digamos. Este gráfico lo que muestra abajito, digamos, son la edad de los niños, y muestra el seguimiento, es un seguimiento con datos de panel de niños entre los 5 y los 14 años, a los cuales se les tomaba una prueba, ¿cierto?, de matemática en distinta edad. Y lo que muestra este gráfico es que la diferencia es que la brecha de desarrollo cognitivo que se produce a temprana edad en los niños, es decir, la brecha cognitiva que parten en niños menores de 6 años, no hacen más que agrandarse con el tiempo. Es decir, midiendo distintos grupos socioeconómicos, la media de distintos grupos socioeconómicos, en vez de disminuir la brecha cognitiva a lo largo del tiempo, lo que hacen es agrandarse. Entonces, en el fondo, lo que nos plantea un poco como motivación estos cuadros es que fundamentalmente la crianza de los papás o los primeros años de vida de los niños en el hogar es muy relevante en cuanto a los outcomes o a los resultados futuros que los niños van a tener, tanto a nivel cognitivo como a nivel no cognitivo. Es decir, los primeros años históricamente toda la discusión sobre educación casi siempre ha estado centrada en qué pasa con la educación primaria, qué pasa con la educación secundaria, qué pasa con la universidad, pero la discusión sobre qué pasa con los primeros años en los cuales los niños están en la casa y donde el rol de educación, la responsabilidad de la educación pertenece a los padres, es una discusión un debate bastante reciente, sorpresivamente digo porque hace mucho sentido pensar que en realidad los años fundamentales de desarrollo humano son los primeros años de vida, y la verdad es que el énfasis en las políticas públicas en ese periodo de vida es algo bastante reciente. Fundamentalmente, ¿cómo se ha atacado este tema a nivel internacional, sobre todo en países desarrollados y en algunos de ingresos medios? La política tradicional ha sido transferencia de recursos financieros. Ahora, esto ha sido largamente investigado en muchos lugares, que solamente enfocarse en transferir recursos a los padres, es decir, digamos, como programas de transferencia condicionada
o entregar simplemente dinero a cambio de que los niños vayan al colegio, o que los padres hagan alguna labor educativa o que nos lleven al consultorio, es largamente insuficiente. Se ha demostrado, y hay también mucha evidencia y mucha investigación, de que la calidad de la crianza, es decir, qué tan buena es la labor de los padres, depende mucho de la motivación que los papás tengan, de las creencias que los papás tengan y la actitud que tengan respecto a la crianza y el conocimiento que tengan sobre el desarrollo infantil. Es por eso que los talleres de competencias parentales han surgido como una alternativa importante a la estrategia meramente enfocada en el tema financiero. Se piensa que el taller de competencias parentales puede ser bastante efectivo en cómo los papás van a enfrentar mejores estrategias de crianza positiva y que pueden complementar políticas basadas fundamentalmente en recursos monetarios. De hecho, uno de los estudios más completos al respecto es el estudio Lancet, que se ha hecho ya en dos años, en el 2007 y 2011, que recoge que en el fondo sumariza, que resume muchas intervenciones en competencias parentales que se han realizado en distintas partes del mundo. Y lo que nos muestra este estudio es que evidentemente hay distintas formas de enfrentar talleres de competencias parentales. Y dentro de los tipos de competencias, de intervenciones que se han hecho, las visitas domiciliarias son las intervenciones que mayor impacto tienen en el desarrollo infantil, pero son intervenciones que son muy caras, son difíciles de implementar porque involucran necesariamente enviar un facilitador, una persona a cada domicilio y trabajar con los padres. Por tanto, es muy difícil escalar, es muy difícil llevar a programas de gran escala. Otra de las conclusiones que tiene este estudio, digamos que es un estudio comprensivo que revisa más de 30 intervenciones a nivel mundial, es que no existe una evidencia contundente de que los programas de los talleres de competencias parentales, que solamente se centren en dar información a los padres, tengan un impacto positivo en el desarrollo infantil. Hay evidencia mixta. Sin embargo, existe más evidencia de que en los talleres de competencias parentales que mezclan, entregan información a los papás, pero además que se enfocan en estrategias de crianza positiva a los niños y ojalá tratan de mezclar esto con interacción padres e hijos, tienen un mayor nivel de éxito. Entonces, ¿por qué evaluar? Nadie es perfecto. Bueno, yo creo que a ustedes ya les debe estar pareciendo obvio para hacia dónde vamos. Primero porque Nadie es perfecto es una política que es escalable a nivel nacional y de hecho ya se está escalando en el Ministerio de Salud. Es una experiencia, muchos de ustedes saben, Nadie es perfecto es una experiencia que se practica por todo el Canadá y cuyas principales características que tiene un bajo costo de implementación porque se utiliza la red, la infraestructura actualmente disponible de las redes asistenciales. Y tiene un enfoque de abajo hacia arriba en salud pública, es decir, donde el rol del facilitador es muy importante y tiene a nivel muy descentralizado. Es una política muy flexible en el sentido que las sesiones son estructuradas, pero el programa en particular se ajusta a las necesidades de cada grupo de papás, dependiendo de cuáles sean las necesidades propias de su hijo. Y fundamentalmente, bueno, tenemos el que se requiere facilitadores entrenados, es decir, uno de los grandes, quizás el único costo de poder implementar, o el costo más grande de poder implementar esta política reside en los recursos humanos y financieros necesarios para entrenar facilitadores. Ustedes ya pasaron por toda la etapa de entrenamiento, ¿cierto? Es un entrenamiento bastante intensivo.
y también con todo el seguimiento. Ahora, lo importante, ¿saben? Creo que me gustaría resaltar respecto de por qué es importante evaluar nadie perfecto. El objetivo de nadie perfecto es justamente promover, o dentro de los principales objetivos de nadie perfecto es justamente promover los cambios en un cambio en la mentalidad, en la motivación, en las creencias que tienen los papás, hacia una crianza positiva. De hecho, ustedes lo saben más mejor que yo, dentro del objetivo de los libros que se realizan en Nadie Perfecto, la idea es un poco reforzar ciertas cosas sensibles de los padres hacia los niños, usar estrategias de crianza positiva y menos disciplinaria, incrementar conocimientos sobre nutrición, salud, seguridad, mejorar la autoestima, la percepción de autoeficacia, la percepción de apoyo social, creación de transferir a los papás de cómo crear un ambiente estimulante de aprendizaje para su hijo. Entonces, en términos cualitativos, digamos, cuantitativos, es una política que es muy prometedora. Ahora, ¿cuál fue a pesar de que esta experiencia se implementó en Canadá, uno de los problemas que tuvo esta experiencia en Canadá es que no se evaluó rigurosamente? Es decir, en Canadá lo que se hizo fue evaluar el impacto que tuvo esta intervención sobre algunas medidas de salud mental de los padres, como por ejemplo percepción de eficacia, disminución de niveles de estrés, pero no se llegó a evaluar medidas de más largo plazo. Por ejemplo, no se evaluó el entorno familiar, o si los papás realmente cambian la forma en que distribuyen el tiempo, o la cantidad de tiempo que pasan con su hijo, o los recursos que destinan a su hijo, tanto en salud como en educación, ni tampoco llegó a evaluar medidas de más alto alcance, como por ejemplo medidas de desarrollo infantil. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer ahora? Queremos justamente llegar a evaluar estas medidas de más largo, estos objetivos de más largo plazo. Tercero, nadie perfecto es interesante evaluar porque se enfoca en el segmento más vulnerable de la población. Este es un gráfico que se extrae de la encuesta CACEN, que en el fondo cuál es la distribución de niños de 0 a 5 años, que serían los beneficiarios últimos de los papás que participan en el programa por Cristina de Iglesia. Como ustedes ven, hay una alta concentración de papás y niños que pertenecen a los perfiles de ingresos más bajos. Por tanto, es una política que está enfocada a la población de más bajos recursos y por tanto podría tener potencialmente mayores efectos sociales. Cuarto, existe todo un tema respecto al costo. Como les dije hace un rato, la visita domiciliaria han sido, en este estudio de Lancet, ha sido probado que la visita domiciliaria tiene bastante impacto en el cambio de las creencias de los padres, de la actitud de los padres hacia la crianza y también el desarrollo infantil. De hecho, en la segunda columna ustedes pueden ver los niveles de impacto medidos en términos de desviación estándar detectable. Pero el costo de una visita domiciliaria, estos son datos del año 2010 del programa chileno de ejecutivo, el costo de una visita domiciliaria era alrededor de 3.742 pesos, que en el fondo 3.742 pesos por hora por familia atendida, que representa casi 10 veces más que el costo que tendría que tiene implementar por hora y por familia atendida en nadie perfecto. Sin embargo, los impactos que nosotros esperamos que el programa va a tener en términos de desarrollo infantil se situarían entre un 50, o sea, entre un 25 y un 50% de lo que se ha reportado como efecto de la visita domiciliaria. Es decir, en términos de costo de efectividad, Nadie Perfecto tiene un potencial grandísimo, es decir, no solamente escalable, sino que además más fácilmente implementable en términos de costo que una variable siempre importante cuando se habla de políticas públicas. Ahora, una de las ventajas por evaluar Nadie Perfecto es que hasta finales del año 2010, principio del año 2011,
solamente se había cubierto, o sea, los niveles de cobertura del programa eran alrededor de un 10%. Es decir, la evaluación se incorpora en una etapa temprana del desarrollo del programa, ¿cierto? Lo cual es clave en términos de poder entregar feedback, de retroalimentar el programa con los resultados de la evaluación. No sé cómo estamos, Felipe, con los niveles de cobertura ahora, pero me imagino que creció bastante, pero las intervenciones que han llevado a cabo entre los meses de octubre y marzo de este año, en el fondo nos dicen de que aún los niveles de cobertura no son tan altos y que por tanto tenemos espacio para poder entregar resultados que retroalimenten la política. Ahora, les quiero hablar también un poco del análisis perfecto intensivo. Esto a lo mejor le puede sonar novedoso a los facilitadores que no están involucrados en la evaluación, pero no es novedoso para los facilitadores que existan en la evaluación. El análisis perfecto intensivo es un tratamiento alternativo, ¿cierto? Que consta de sumar 2 sesiones más a las 6 sesiones regulares del análisis perfecto básico, y en esas 2 sesiones adicionales lo que se hace es practicar en el centro de salud la interacción padre-hijo. ¿Por qué queremos evaluar el análisis perfecto intensivo y por qué lo hacemos de manera totalmente experimental? Es porque creemos que el análisis perfecto intensivo sirve como un puente entre lo que es la introducción de talleres de competencias parentales, que solo tienen información a los padres, y la visita domiciliaria. Es decir, queremos saber si que realmente incorporando interacción padre-hijo en el centro de salud puede tener un impacto mayor en el desarrollo infantil que solamente trabajar con el papá. Ahora, si ustedes se fijan en la tablita que yo les mostré anteriormente, el análisis perfecto intensivo solamente representa un costo marginal de 33% más por hora y por familia atendida que el análisis perfecto básico, y aún así es alrededor de 8 veces más barato que una visita domiciliaria. Sin embargo, esperamos que en términos de impacto de desarrollo infantil tenga al menos, o sea, como mínimo, el 50% de impacto que se ha reportado de la visita domiciliaria. Es decir, el potencial de este caso de tratamiento podría ser bastante alto, y creemos que si tenemos buenos resultados sería una excelente retroalimentación también para el programa. Entonces, ok, es un poco era hacer una fundamentación de por qué queremos evaluar el análisis perfecto. Ahora, yo les quiero contar un poco de cuáles son cuáles son las hipótesis que están detrás de la evaluación. Esto es un poco lo que creemos, falta un poco desarrollarlo más, pueden haber nuevas versiones al respecto, pero lo que creemos es que en todo el proceso de generar un cambio en el desarrollo infantil hay varias etapas. En la primera etapa, que son los gratificadores inmediatos, creemos que lo fundamental, los gratificadores principales, son el conocimiento sobre el desarrollo infantil y las creencias y preferencias personales que los papás tengan a hacer la crianza. Es decir, los papás se dan cuenta o no se dan cuenta de cuán importante es la labor que tienen ellos. La motivación que tienen, la motivación que cuentan con el trabajo de ser papá. Creemos que ese es el gratificador inicial, ¿cierto?, de la cadena de cambios que se generarán en el futuro. Y gratificadores intermedios de corto plazo es que, bueno, una vez que los papás se dan cuenta de lo importante que es para los hijos la forma en que ellos crían, una vez que ellos cambian un poco el switch, la estructura mental de lo que significa competencias parentales o ser papá, ¿cierto? Creemos que también uno de los gratificadores intermedios a corto plazo es el mejoramiento de la salud mental de los papás. Es decir, todos sabemos que, sobre todo en la realidad chilena, ¿cierto?, donde hay muchas madres solteras, donde hay muchas familias donde no hay suficiente apoyo familiar y social para la labor de crianza.
el estrés parental, ¿cierto? Y la baja autoestima y la baja percepción de autoeficacia en la labor de ser papá. Son temas importantes. Nosotros creemos que como segunda parte de la cadena, mejorando estos indicadores de salud mental de los papás, vamos a poder generar ese vínculo que existe entre un cambio solamente en el nivel de conocimiento y de condición y de perspectiva o de expectativa del papá hacia cambio en la práctica, que al final es lo que queremos llegar. Estos son los indicadores intermedios de mediano plazo, que es lo que le llamaba en el fondo. ¿Cuál es el paso previo a generar un cambio de largo plazo en el ambiente hogareño, en el desarrollo de los niños? Creemos que son efectivamente la puesta en práctica de estas estrategias de crianza positiva. Crianza positiva es lo que llamamos criar con afecto, pero también criar con estructura y con disciplina, mejorar también la calidad del tiempo que se pasa con los niños y mejorar la inversión de recursos de educación, salud, ¿cierto? Vestimenta, qué sé yo, en los niños. Esto va a tener intermedio en mediano plazo. Creemos que no es posible cambiarlo si es que los papás no están seguros de sí mismos, si es que no tienen una buena autoestima de sí mismos como padres, si es que los niveles de estrés de la labor de ser papás son muy altos. Creemos que no es posible cambiar estas prácticas. Y finalmente, como resultado a largo plazo, y como resultado inmediato, digamos, de un cambio en las prácticas en el día a día, creemos que podemos llegar a cambiar la calidad del ambiente hogareño, la interacción de los papás e hijos de una forma más constructiva, más que fomenta el desarrollo, y los indicadores finalmente de desarrollo infantil final, que son en el contexto chileno nos importa mucho lo que hay en el lenguaje, ¿cierto? Que hay alto nivel de retraso, nos importa mucho el desarrollo cognitivo, las conductas disruptivas y el desarrollo emocional. El escenario perfecto fundamentalmente viene a atacar los primeros dos pasos de esta trayectoria del cambio, ¿cierto? Viene a generar un cambio en la perspectiva que los papás tienen, la perspectiva mental que los papás tienen sobre la crianza de los niños, en un cambio en la creencia, en la actitud de la crianza, lo hace darse cuenta, ¿cierto? Y también viene un poco a reforzar la percepción de autoeficacia, ¿cierto? Cómo los papás se sienten, qué tan seguros se sienten de sí mismos siendo papás, porque ellos pueden conversar, se genera como una red de apoyo, donde ellos pueden compartir la experiencia. Eso ayuda un poco a disminuir los niveles de estrés parental y ayuda a incrementar la autoestima, y no solamente eso, sino que compartir la experiencia genera esta sensación de que hay una red de apoyo que se extiende más allá de la familia, de los amigos, por otras mamás que están pasando por lo mismo, ¿cierto? Entonces, hay dos cosas, dos ideas bien importantes que me gustaría dejar respecto a la trayectoria del cambio. Uno es el concepto de crianza positiva. Nosotros creemos que en términos de crianza positiva hay dos dimensiones donde nadie perfecto puede hacer mucho, y tiene que ver con cómo definimos crianza positiva. Crianza positiva la hemos definido en el contexto de lo que algunos autores renombrados en psicología de desarrollo infantil han propuesto, que es en el fondo un estilo de crianza que mezcla afecto y cariño, pero también con niveles de control y estructura, ¿cierto? Es decir, tener ambas cosas a la vez y manejarla de una manera inteligente para poder crear a los niños. Ahora, no solamente importa estos dos términos en términos de generar un cambio en la estrategia de crianza, sino que también importa mucho la historia que las mamás o los cuidadores principales tienen. Por tanto, es necesario que en cualquier trayectoria de cambio nosotros seamos capaces de controlar con la historia gestacional, ¿cierto? La historia nutricional de los niños, la historia neonatal, y algunas variables ambientales, como por ejemplo la exposición del hogar a situaciones de violencia o de agresión de la mamá,
pobreza o calidad de la educación personal. Y como ya decía antes, respecto al intensivo, ¿cierto? La idea es un poco generar este sentido de crianza positiva, pero en acción, viendo cómo el facilitador controlando en el centro de salud cómo este tipo de crianza, de estilos de crianza se pueden poner en práctica con el papá a nivel de casa. Entonces, creo que la evaluación de impacto y tiene un poco contar un poco del diseño de lo que queremos, lo que estamos haciendo. Entonces, la evaluación de impacto es una evaluación cuantitativa, ¿cierto? Que se basa fundamentalmente en una encuesta que tiene dos partes. La primera parte de la encuesta es la línea de base, que se realizó en julio de 2011. Tiene un set de instrumentos, encuesta socioeconómica, medición de indicadores de salud mental del papá, medición de indicadores de estilos de crianza de los papás, medición de desarrollo infantil. Y la misma encuesta se realiza después, un año después de la intervención, en el encuesta de seguimiento entre los meses de noviembre y abril del año 2013. Entre medio de eso, tenemos la intervención, que es donde previo a la línea de base, como toda la vuelta de reclutamiento, donde ustedes se acuerdan, nos despedimos bastante su colaboración para poder generar toda la lista de potenciales participantes y el rol de facilitadores es fundamental ahí. Pero el rol de facilitador es aún más fundamental en la intervención, que es lo que pasa justamente entre medio de las dos evaluaciones, ¿cierto? La intervención es la clave de lo que queremos hacer, es lo que genera un cambio, es lo que podría generar un cambio. Y se hace justamente una vez terminada la línea de base, y en la intervención, los talleres, tanto de análisis perfecto básico como de análisis perfecto intensivo. Una parte de esto realizó entre los meses de noviembre y diciembre del año 2011, y otra parte se está realizando entre los meses de marzo y abril de este año. Y esa es la parte cuantitativa de la evaluación. La parte cualitativa de la evaluación, donde también es un fundamental, es lo que nosotros denominamos la evaluación del proceso y el estudio de fidelidad. ¿A qué nos referimos con la evaluación del proceso? Es básicamente poder recopilar información de la historia de salud, ¿cierto? De salud de la mamá y de los niños, y de cómo fue todo el proceso de reclutamiento de los papás que participaron en la intervención, y de cuáles son todas las etapas que el facilitador va a tener en cuanto a la planificación y la implementación de su trabajo en el centro de salud. Lo que está también ligado con el estudio de fidelidad. Bueno, el estudio de fidelidad es básicamente poder medir de alguna manera cualitativa nuevamente cuánto o cómo, qué tanto se ajusta, ¿cierto? La calidad del programa, de lo que ustedes han ofrecido a los papás, a los objetivos que el programa social nos busca. Entonces, el estudio de fidelidad y el estudio de evaluación del proceso, que lo queremos hacer entre los meses de mayo y julio de 2012, pasa fundamentalmente por dos áreas. Un subestudio consta de seleccionar algunos centros de salud en donde nosotros vamos a filmar las sesiones 2 y 6 de los talleres que los facilitadores hagan con el papá, tanto en los talleres básicos como en los intensivos. Y la idea es poder filmar un poco como en estos 16 centros de salud. La idea es poder filmar en estos 16 centros de salud qué es lo que pasa en los talleres mismos, y que nos dé un poco luces de cuáles son las fortalezas, las debilidades del programa de biomoderación. Y parte del estudio de fidelidad también es poder, mediante el sistema web que el Chile Crece Contigo ha implementado,
poder solicitarle a ustedes información de cómo se han planificado las sesiones, cuáles son los objetivos que han tenido cada una de las sesiones y cómo le ha ido con los papás, cómo encuentran un poquito su experiencia con un formato no tan rígido, pero tampoco tan largo, pero que nos puedan un poco dar un poquito de representación del detalle de cómo se ha ido trabajando con los papás. Y eso es algo que por Felipe se referirá más tarde a cómo se está implementando en el sistema web este sistema y ahí nuevamente le vamos a pedir su colaboración. Entonces, la evaluación tiene las siguientes preguntas de investigación. La primera pregunta es, nosotros queremos saber en el fondo si un programa estructurado de talleres de competencias parentales realmente promueve el mejoramiento del conocimiento, las creencias y las actitudes sobre las prácticas de crianza del papá y si realmente mejora la motivación, que serían, como ustedes recuerdan, serían los castigadores inmediatos, ¿cierto? Donde nadie perfecto actúa de forma inmediata, la primera parte de la cadena. Y para eso tenemos un set de instrumentos de medidas que ya se les voy a explicar más tarde. La segunda pregunta de investigación es si realmente la intervención ayuda a mejorar la salud mental de los cuidadores principales o la forma en que los cuidadores principales se sienten sobre el rol de ser papá. Es decir, realmente es cierto que el programa incrementa la autoeficacia en la crianza positiva, la percepción de autoeficacia en la crianza positiva. Realmente es cierto que incrementa la percepción de apoyo social que los papás tienen al participar de esta intervención. Se traduce la intervención en menor nivel de estrés parental y depresión. Ustedes recuerdan que sería la siguiente cadena en la trayectoria de cambio. La tercera pregunta de investigación es si realmente la intervención se traduce en cambios en las prácticas de crianza. Es decir, ya vamos a la acción en sí. Es decir, cambia la interacción entre padre e hijo, cambia el ambiente de ellos, se produce mejora en cómo el papá, en la calidad del tiempo que el papá pasa con su hijo, se produce mejora en cómo el papá redistribuye los recursos financieros en el hogar, es decir, se destina más dinero ahora a educación y salud, vestimenta de los niños que a otros ítems que no están relacionados con eso. Y finalmente, los objetivos finales del resultado de largo plazo se traduce la intervención en cambio observable en el resultado de desarrollo de los niños, tanto en lenguaje, conducta disruptiva, desarrollo socioemocional y cognitivo. Y finalmente, y esta es una pregunta adicional, porque en el fondo estamos le explicamos un poco la importancia del análisis intensivo y queremos saber, no estamos seguros, pero queremos saber si realmente el tener una intervención, además de lo que está haciendo, que es súper importante, que esperamos que va a ser muy exitoso, que además tenga interacción entre padre e hijo en el centro de salud, podría aportar más en términos de cambio de largo plazo. Entonces, rápidamente les cuento el diseño de evaluación, que es un estudio clínico realizado. ¿Ya? Ya voy a explicar un poco de qué se trata este concepto de por qué tiene que ser realizado. Pero en el fondo hemos elegido 163 centros de salud que los clasificamos por tipo de centro, centro familiar, urbano, rural, hospital. Y dentro de aquellos, dentro de cada centro hemos invitado a participar alrededor de entre 45 y 60 familias. La elección de la familia la han realizado ustedes mismos, la han realizado los facilitadores, quizás en conjunto con el apoyo de otros profesionales de salud del centro de salud, ¿cierto? Y entendemos que la invitación se hace en el fondo bajo el criterio que ustedes han impuesto, ¿cierto? Que es más bien basado en cuánto los papás necesitarían participar de esta intervención. Una vez que se generaron las listas, ¿cierto? Se distribuyeron de forma equitativa entre 15 a 20 familias por caso de un tratamiento. Y esto se hace también aleatoriamente, es decir, de forma aleatoria ponemos a un grupo de papás en el básico, a otro le invitamos al intensivo, y esto que es importante, a un grupo de papás
le decimos que por ahora, durante un año, que podrían estar con una lista de espera, no participar durante un año, pero después de un año se debería participar seguro a la intervención. Evidentemente, no todas las familias que se invitan son evaluadas. De cada grupo de familias se evalúa 6 familias por grupo, lo que hace en total 18 familias por centro, 2.916 familias a lo largo del país y alrededor de 1.650 niños evaluados. Porque evaluamos a todos los niños entre 0 y 6 años que están en el hogar. Este es un estudio basado en clústeres, en el fondo de clúster del centro de salud, ¿cierto? En el fondo es un estudio de 2 etapas. Primero se selecciona el centro de salud y luego se selecciona los participantes por cada centro de salud. Y lo que queremos es detectar un efecto mínimo de una depresión estándar de 0,12, que a lo mejor después no parece algo que le diga mucho, digamos, pero lo que sí es importante de esto es que nosotros esperamos contar para poder detectar algún efecto y poder decir realmente que el programa tiene o no tiene éxito, que al menos de las 6 familias por grupo que nosotros necesitamos participar, al menos un 40% llegue. Es decir, que entre 2 y 3 personas por grupo pueden llegar a participar a la intervención. Es decir, las personas que son encuestadas en el base, ojalá entre 2 y 3 personas por grupo lleguen efectivamente a participar de la intervención. Eso es lo que necesitamos para poder decir si obtenemos un resultado positivo, para poder decir que ese resultado es significante. Ahora, ¿por qué la evaluación tiene que ser aleatoria? Bueno, la idea es finalmente determinar si la intervención tiene efecto en los objetivos de vida final. Ahora, ¿qué pasa si la selección de centros no fue aleatoria? Si la selección de centros no fue aleatoria, ¿cierto? Y solamente dejamos participando a los centros que tienen facilitadores más motivados o con mayor infraestructura, eso no sería representativo de la realidad del programa a nivel nacional. En segundo lugar, si la selección no fue aleatoria y dejamos que el facilitador lo elija o que los padres elijan si quieren participar o no, o en cuál grupo de tratamiento participar, si es básico, intensivo, y no dejamos aleatoriamente a alguno afuera, podríamos llegar a tener resultados de que el programa es exitoso solamente porque los papás nos motivados fueron insertos en los talleres. La idea es que no pase eso, la idea es poder decir de forma objetiva que el estudio sí tiene un impacto, y para eso necesitamos que la distribución de motivación del papá, los no motivados, los motivados, que igualmente distribuyen entre distintos grupos. Ahora, un poco de acuerdo con los instrumentos, la encuesta socioeconómica rápidamente consta de una encuesta que toma alrededor de 45 minutos, donde se pregunta la composición del hogar, la educación de cada uno de los miembros de la familia, los ingresos familiares, situación familiar, la situación laboral de cada uno de los miembros familiares, la salud familiar, con énfasis en el cuidado principal del niño, y algunas preguntas sobre el cuidado infantil, es decir, en cuanto al tiempo y estrategias de cuidado de género que los papás tienen con su hijo. En cuanto a instrumentos que se realizaron para medir indicadores intermedios de comportamiento, yo les comentaba antes lo importante que era medir estas dimensiones de la crianza positiva, es decir, el afecto y el control de estructura. ¿Cierto? Tenemos este test, ideas parénticos, ideas sobre la crianza. En el fondo nos sirve para poder medir justamente las creencias y los conocimientos que los papás tienen sobre la crianza positiva. En el fondo tiene 2 subdimensiones. Es un test que cuenta de 40 preguntas y que cada uno de sus ítems, ¿cierto?, está relacionado con medir los niveles de afecto y de estructura o control que los papás aplican en la crianza suya. En base a esos 2 elementos, son subdimensiones, se crea el próximo escala. La escala de estilo autoritario, la escala de estilo permisivo y la escala de estilo autoritativo. Ahora, esto no les puede decir mucho, pero en el fondo es de 3 escalas que han sido ya propuestas por algunos investigadores en desarrollo infantil. En el fondo, cuando el papá tiene poco control y poco afecto, en el fondo es muy mal papá, ¿cierto? Ahí no pasa nada. No existe la estrategia de crianza alguna. Cuando el papá aplica poco control, pero mucho afecto en la crianza de su hijo, decimos que el estilo
de crianza permisivo. Cuando mucho control es poco efecto, decimos que el estilo de crianza es autoritario, y cuando mucho control es poco efecto, decimos que el estilo de crianza es autoritativo. ¿Sí? ¿Felipe? ¿Sí? ¿Felipe? Sí, te escucho. ¿Aló? Ítalo. Sí. Adelante, te escuchamos. Sí. Entonces pensaba que quería hacer una intervención. No. Ah, ok. Sí. Ok. Ok, continúo. Ahora, ¿por qué les quiero contar esto de los estilos de crianza? En varios estudios realizados en Estados Unidos últimamente, se ha demostrado que el estilo de crianza orientativo, es decir, aquel que promueve la combinación de afecto y control, los dos más o menos compensados en la crianza de los niños, tiene un alto nivel de impacto en desarrollo infantil y también un alto nivel de impacto o predice bastante bien resultados de largo plazo, que cuando el niño se transforma en un adulto. Está muy correlacionado. Entonces, creemos que nadie perfecto está muy ligado a cómo el papá enfrenta o a cómo el papá mejora el estilo de crianza tratando de combinar estos dos aspectos y cultura. Entonces creemos que efectivamente el gatillador principal de toda esta cadena, que sería el estilo de crianza positivo, mediante este estilo autoritativo de crianza, que se posee el estilo de crianza positivo, está muy ligado a lo que los 5 libros de Nadie Perfecto quieren transmitir. Estas son unas preguntas que los estilos de crianza autoritario, autoritativo y permisivo tienen. Las voy a saltar con un detalle si alguien está interesado, después les puedo dejar mi email y yo les puedo mandar los test, cada uno de ellos, para que si quieren utilizar un poquito más. Luego pasamos a los indicadores intermedios de corto plazo. Ahí yo les hablaba un poco de la eficacia, el test parental, el apoyo social, la depresión. En la percepción de eficacia tenemos un test que se llama la escala de autoeficacia, ¿cierto? Son 17 ítems que miden un poco la sensación de tener control de la situación, preguntas que miden un poco cuán bien papás se sienten en labor de crianza y cuán contentos se sienten con la tarea y satisfechos con los resultados. La escala de estrés parental, de manera inversa, lo que hace es medir un poco la parte negativa, es decir, cuán negativo se siente los papás respecto a la labor de crianza. Es decir, me siento incapacitado, me siento frustrado en la labor de crianza, me siento solo, me siento que no puedo con la labor de crianza. La escala de percepción de apoyo social, PSSS se llama, lo que trata de hacer es medir si los papás realmente se sienten apoyados en 3 ámbitos: uno por los familiares, otro por los amigos y otro por otros miembros de la comunidad. Y aquí es donde también Nadie Perfecto entra, ¿cierto? Que en el fondo establecer estas redes de apoyo entre los papás que participan de la intervención. Y finalmente, otro indicador intermedio de corto plazo es la escala de depresión, ¿cierto? Hemos visto otros resultados, y les voy a mostrar que el papá que tiene mayores niveles de depresión, ¿cierto? Es más difícil poder encontrar resultados, más difícil que la intervención tenga un impacto. Entonces es necesario controlar por si los papás tienen algún nivel de depresión clínica o no. En cuanto a indicadores intermedios de mediano plazo, ¿cierto? Que son ya entrando la estrategia de crianza positiva, pero en acción, tenemos 3 escalas. La primera se llama indicador de cuidado familiar, que es una versión resumida del HOME, que es un test que está internacionalmente validado, y esta versión resumida, que es Family Care Indicators, es una versión que ha sido validada en múltiples estudios, y que la ventaja que tiene es que se basa bastante en la observación que tiene el encuestador una vez que va a la casa. Es decir, el encuestador observa
lo que pasa en el hogar y dar su opinión más allá de lo que el papá pueda reportar. Es una escala que tiene 8 ítems, pero muy completa, que mide tanto la inversión de tiempo y recursos del padre de los niños. Por ejemplo, pregunto si papá, la familia cuenta con libros y revistas para que el niño pueda leer, si hay libros especializados para niños, si se cuenta con materiales de juego, variedad de materiales de juego para los niños, si el niño tiene algún espacio propio para jugar, y si el cuidador semanal, o sea, si el cuidador principal destina semanalmente tiempo para salir con el niño al parque, leerle cuentos, jugar con él y con él. También tenemos la escala de estrategias parentales, el Parenting Behavior Checklist, que es, en el fondo, se centra en dos subescalas. Una de ellas es cómo medir si el papá o si el cuidador principal realmente aplica estrategias de crianza con afecto en la interacción diaria. Y la segunda escala es si el papá realmente, el papá o la mamá, el cuidador principal, aplica estrategias de crianza, explica estrategias de disciplina en la interacción diaria con su niño. Siempre todo línea con lo que habíamos hablado antes, que era el tema del afecto y el control. Y la escala CAO, que mide ambiente familiar, en el fondo son 6 preguntas que nos dan luz sobre si el ambiente familiar es saludable, si existen rutinas claras y si el lugar es tranquilo, favorece un poco la comunicación de los miembros familiares. Y en cuanto a los indicadores finales, los test de desarrollo infantil, tenemos 4 ámbitos, ¿cierto? Uno de ellos es el lenguaje. Se han aportado múltiples estudios dentro de los objetivos de salud mental. Se ha hablado mucho de los retrasos del lenguaje, que lo confirmamos con este estudio. Aplicamos el test PS4, ¿cierto? Que se mide a todos los niños entre 0 y 31 meses y mide dos dimensiones del lenguaje. Uno es la comunicación auditiva y otro es la comunicación expresiva. Cada caso se trata por separado. Y la forma en que se toma el test, digamos que si los niveles de retraso o no retraso se miden en cuanto a la edad del niño. Si el niño pertenece a cierto grupo etario, se comienza a hacer esta pregunta. Si el niño no responde a la pregunta de manera correcta, entonces se tiene que devolver a un rango etario previo y así sucesivamente hasta que responda las preguntas correctas. Y ahí se puede determinar si tiene algún nivel de retraso en lenguaje o no. El segundo test, el test de Ackermann, que es de conducta deductiva, es un test de autorreporte que los papás responden por el niño, pero en el fondo puede saber si el niño realmente tiene conducta apropiada en la relación tanto con sus padres, con el entorno y con los adultos. En el fondo se hace preguntas del tipo: ¿el niño no quiere comer? ¿O no quiere dormirse en la hora de día? Si el niño es desafiante o no, a la instrucción del papá, si el niño se lleva bien o no con otros niños, si contesta mal, etc. En el fondo, la idea es saber si realmente los niños son capaces de socializar de manera positiva con sus padres y con adultos. Y una escala bastante completa de contra de 100 ítems. Y en función ejecutiva, aquí les quiero contar un poco de la función ejecutiva. Todo el tema del desarrollo infantil es un tema que está bastante en boga. La función ejecutiva es lo que se define como el componente cognitivo de autocontrol. En el fondo mide si las personas somos realmente capaces de inhibirnos, de manejar, de tener control inhibitorio. En el fondo, inhibir algún impulso a fin de poder lograr cosas mejores, ¿cierto? En el fondo, el estímulo de la paciencia. También la memoria a corto plazo y la concentración. Se ha demostrado que este tipo de habilidades, la guía del autocontrol, tiene múltiple evidencia de que hay impacto positivo en el desarrollo de los niños y que te dice también resultados positivos en adultos. Como por ejemplo, se ha demostrado correlación positiva con participación laboral e ingresos. Para este tipo de medición usamos 2 pruebas. Una es la prueba Teagrana, que es para bebés más pequeños, entre 0 y 24 meses, donde hay juguetes que se esconden bajo una cajita, en 2 cajitas, y se esconden de manera consecutiva en una caja o en otra. Luego se deja 2 veces debajo de la misma caja un juguete y se le pide al niño que diga otro juguete. Como un bebé, ¿cierto? En el fondo este tipo de pruebas
lo que hace me dice que el niño realmente tiene esta memoria, ¿cierto?, de corto plazo, y si que puede un poco inhibirse, decir erróneamente, volver a buscar la misma cajita que nos había escondido un juguete de la vez anterior. Y la segunda prueba que son para el DSS, que son para niños de 18 y 71 meses, son cartas con figuras de forma de conejo y de bote, con colores distintos, y lo que se pide a los niños en el fondo se juega a hacer match entre el color y la forma. Y ambas pruebas en fondo están enfocadas a los niños, que es medir cuántos niños se pueden dividir a los impulsos primarios, ¿cierto?, en pos de responder una pregunta de forma correcta, y cuánto trabaja la contramemoria, cuánto hace la consultación. Finalmente, para la parte personal, se utiliza la escala Batet, que tiene 3 subescalas: la interacción con adultos, el concepto de sí mismo no social y la interacción con los padres. Ahora, les voy a pasar a mostrar algunos resultados preliminares. Aquí voy a ir rápido en algunos ítems. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Muy mal? Bien, mira, nos quedan aproximadamente unos 20 minutos. ¿De mi parte o en total? No, de tu parte, para que después pasamos al comentario. Ok, perfecto. ¿Ya? Perfecto. Ya más tanto termino. Ya. Entonces, los resultados preliminares que hemos tenido de la línea de base, les quiero contar que a modo general que los resultados son bastante promisorios. El mensaje que les quiero dar, además, porque luego después de empezar a mostrar un montón de gráficos y de tablas, pero el mensaje fundamental que les quiero dar por parte del equipo de investigación es que hemos logrado identificar que existe un alto nivel de correlación entre lo que hemos denominado la estrategia de crianza positiva, o sea, la percepción o la creencia del papá sobre la crianza positiva, es decir, las creencias que los papás tienen están muy ligadas a cómo los papás invierten tiempo y recursos en sus hijos. Eso como primera parte. Es decir, que la forma en que cómo los papás piensan respecto a la crianza de los hijos, cómo los papás tienen en su cabeza el mapa mental de cómo crea su hijo, está muy ligado a cómo se refleja eso luego en las actitudes, en la acción de la crianza misma, en la acción misma diaria. Y también hemos logrado ver, como segunda pata, que la estrategia, o sea, la crianza o las acciones de crianza, o cómo los papás invierten tiempo en su hijo, la calidad del tiempo y la calidad de los recursos que invierten en su hijo, hemos visto que está muy ligado también al desarrollo infantil, tanto a nivel de lenguaje, a nivel cognitivo, que es lo que hemos denominado funciones ejecutivas, y también a disminuir los niveles de conducta destructiva. Ese es un poco el resumen. En el fondo lo que estoy diciendo es que el hecho, los datos están diciendo que la cadena se ve clarito a nivel estadístico. Ahora, el nivel de números lo pueden decir mucho ustedes, pero esto es fundamental, porque no quiere decir que si es que nadie es perfecto, tiene realmente algún potencial de poder generar algún cambio significativo en el desarrollo infantil en los niños de más bajos recursos en nuestro país, es justamente afectando la forma en que los papás enfrentan la crianza de su hijo, cambiando de la mentalidad. Y es ahí donde la labor del facilitador es fundamental. Hay mucho potencial. Los datos nos dicen esto, que hay mucho potencial y dependemos en el fondo de la labor del facilitador en tratar de cambiar un poco la mentalidad de los papás hacia una forma más positiva de hacer la crianza. Y la verdad que contamos con ustedes para eso.
Les voy a mostrar algunos datos. Esta es una buena estadística demográfica bastante rápida. Por ejemplo, esto se contaron 2.096 familias, 3.626 niños. Esta es una distribución por regiones. Hay algunas regiones que están menos representadas que otras, estamos conscientes de aquello. Las regiones más representadas, Metropolitana, Valparaíso, Biobío, Maule. Pero en el fondo la única acción que fue que la queremos incorporar para el seguimiento. Así que en el fondo la línea base no está, pero el sitio va a estar en el seguimiento. La cantidad de niños por hogar más o menos ronda entre 1,1 y 1,3 por hogar. Y la cantidad de miembros del hogar promedio se sitúa alrededor del 4,72. Algunas estadísticas del cuidador principal. Fundamentalmente el cuidador principal que participa en una intervención son mamás. Ustedes seguramente esto es más bien para nosotros, porque ustedes lo saben mucho mejor que nosotros. El 94% de las cuidadores principales que entrevistamos son las mamás, casi 95%. Abuelas, 3,57%. Guardadoras o nanas, 0,45%. Y lamentablemente, papá, 1,17% nomás. ¿Ya? Ahí en el fondo tenemos, quizá a nivel nacional, a nivel nacional, la participación de los papás sea un poquito más alta, pero en los talleres que evaluamos, la participación de los papás como cuidadores principales es bastante baja. Entonces, a nivel instintivo podemos decir que fundamentalmente las mamás son las que participan de los talleres. En cuanto a la edad, la mayor parte de nuestras mamás tienen entre 21 y 30 años o entre 31 y 40 años. Ahí se concentra la mayor cantidad de cuidadores principales participando. Tenemos algunos pocos menores de 20 años, ¿cierto? Que imagino que requieren más apoyo. Y algunos menos en el grupo de edades más. Esto es súper importante, la composición del hogar. Generalmente se piensa como en el hogar, ¿cierto? Como el papá, mamá, que sería como el núcleo. Pero muchas veces el papá y la mamá también cuentan con el apoyo de los abuelos, porque viven en la misma casa, con el abuelo, con la abuela, ¿cierto? O con tíos, qué sé yo. Entonces hemos clasificado, ¿cierto? Las familias monoparentales, es decir, cuando la mamá está sola, ¿cierto? El papá no está presente, y en familias nucleares extendidas. Nucleares significa que está el papá y la mamá, o la mamá sola, y extendida significa que también hay presencia de abuelos y de otros adultos. Esta es más o menos el mapa de las familias con las que estamos trabajando. La mayor parte son familias biparentales no extendidas, es decir, nuestra papá y la mamá. Pero hay un buen porcentaje de familias que también son biparentales extendidas. Y alrededor de 30% de las 25% de las familias con las que estamos trabajando son monoparentales, es decir, que es la mamá soltera, y que por tanto los niveles de riesgo social, digamos, de labor de crianza o de necesidad de apoyo puede ser un poco más alto, pero no es menor. Esta es una distribución de sexo y edad en los niños. La mayor parte de los niños, de los beneficiarios que participan de la evaluación, están entre 0 y 12 meses y entre 13 y 24 meses. Ahí está la gran masa de niños con lo que estamos tratando. Es decir, niños menores de 2 años son casi el 50% de nuestra muestra, que es más o menos estable entre hombre y mujer. En cuanto a estadísticas socioeconómicas, yo creo que este cuadrito es un poquito enredado, pero la primera parte del cuadrito, el primer cuadro a la izquierda,
es la distribución de ingresos de la encuesta Gacel. En el fondo nos muestra la realidad nacional como es por quintil de ingresos. Es decir, ustedes ven ahí que el promedio de ingresos per cápita del primer quintil son 26.000 pesos mensuales, segundo quintil 56.000 pesos y así hasta el quinto quintil son 268.000 pesos mensuales per cápita, es decir, por persona participante del hogar. Si vamos al cuadrito al lado de la derecha, lo que vemos es que los promedios per cápita por cada quintil de la gente, de nuestra población objetivo, de los participantes de la Imperfecto, en general es más bajo. Es decir, condicional, o sea, dejando fijo que el quintil al que pertenecen, el promedio de ingresos de nuestros papás, por quintil de ingresos, es más bajo que la realidad nacional. Y eso es cierto para cada quintil de ingresos. 24.000 en vez de 26.000 para el primer quintil, 46.000 en vez de 56.000 para el segundo quintil y así hasta 185.000 en vez de 268.000 para el último quintil. Es decir, que en general la distribución de familias con las que nosotros estamos trabajando no es representativa de la realidad nacional, sino que en general los niveles de recursos menores que la realidad nacional. ¿Ya? Es decir, trabajamos con familias más pobres que los promedios nacionales. Hay mayor concentración de personas, de beneficiarios que más necesitan los recursos del Estado, en otras palabras. Y eso se puede ver también por los niveles de distribución, es decir, existe una mayor distribución, mayor concentración de papás, ¿cierto? No, miren esa parte, parece que esos datos están mal. Quedemos solamente con los datos de ingresos. En el fondo, el mensaje de esta lámina es que trabajamos con papás de menores recursos que lo que se podría esperar si que todo el mundo en Chile utilizara los servicios públicos. Respecto a la educación de los papás, la gran mayoría de los papás son graduados de enseñanza media, ¿cierto? Muy poco porcentaje, menos de un 20% a nivel de la universidad. Y lo que es interesante es que alrededor de un 40% no terminaron la enseñanza media. Eso es fundamental al momento de poder analizar los resultados. Entonces, aquí termino con la parte socioeconómica. Lo que les quiero contar, o sea, como resumen, es que realmente estamos trabajando con papás, con mamás, con cuidadores principales, ¿cierto? Con nivel educacional menor que la realidad nacional y con nivel de ingresos menor que la realidad nacional. Altamente concentrados en cuidadores principales, con enseñanza media o con menos enseñanza media. Ahora les voy a pasar a mostrar algunas estadísticas descriptivas de los indicadores intermedios, de los test que les tomamos los papás. Por ejemplo, bueno, esto después de un poquito enredado, se lo voy a tratar de explicar lo más gráficamente posible. Este es el test Erasmus Parenting que yo les mencioné al principio, que es el que mide con las tres subescalas: la escala autoritaria, la escala permisiva y la escala autoritativa. Recordemos que la escala autoritativa es la que está asociada con el estilo de crianza positivo. En cada gráfico, la línea roja es la escala que más me interesa, que es la escala autoritativa. La azul es la autoritaria y la línea verde es la permisiva. Y cada uno de estos cuatro cuadritos son los niveles separados por el nivel de enseñanza, el nivel de educación al que llegaron los cuidadores principales entrevistados en la encuesta. Y lo que vemos en esta gráfica es que a mayor nivel educacional, ¿cierto?, mayor es la probabilidad de que los papás apliquen el estilo de crianza autoritativo. Es decir, los papás con mayor nivel de educación y por tanto con mayor nivel de ingreso tienden a aplicar un mayor nivel de estilo de crianza positivo basado en mayor nivel de cariño, afecto y control estructural.
mientras que a menor nivel educacional se incrementa la aplicación de estrategias de equidad autoritaria y permisiva. Es un poco lo que, a grandes rasgos, lo que se puede ver acá. En cuanto a autoeficacia o percepción de autoestima, lo que vemos también es que la línea amarilla, por ejemplo, son papás que tienen asistido a la universidad, en roja los papás que tienen nivel de enseñanza secundaria determinada, y en verde y en azul, en rojo y en azul, los papás que tienen de secundaria no terminada o solamente llegan hasta primaria. Y lo que vemos es que a mayor nivel de educación también los papás tienden a sentirse con mayor estima, con mayor sensación de eficacia frente a la labor de crianza, lo cual no es sorpresivo. En cuanto al estrés, ustedes se fijan esto es dramático. Este es el puntaje total de niveles de estrés. Los niveles de estrés están muy negativamente correlacionados con el nivel de educación. Es decir, los papás que no terminaron enseñanza secundaria o que llegaron solamente a la enseñanza primaria tienen niveles de estrés parental altísimos comparados con los que sí terminaron secundaria o con los que van a la universidad. En cuanto a percepción de apoyo social, lo mismo, ¿no? Es decir, por ejemplo, acá en el primer grupo columna está el apoyo familiar, la percepción de apoyo familiar, y en la segunda la percepción de apoyo de amigos. En la primera columna lo que vemos es que las familias que tienen a mayor nivel de educación existe mayor sensación de apoyo familiar, y a mayor nivel de educación también existe mayor sensación de apoyo de amigos, es decir, apoyo social, y se incrementa también con educación, y por tanto también con ingresos. Y en cuanto a depresión, aquí también es dramático. Esta es la distribución del total de puntaje para identificar la depresión clínica. Lo que vemos también es que existe la probabilidad de tener un nivel más alto de depresión. Se incrementa con la menor educación del papá, es decir, la línea azul, que son los papás que terminaron solamente primaria, y la línea roja, que son los papás que resaltaron de secundaria, es donde existe mayor probabilidad de tener un score más alto en el test de depresión. Y los papás que terminan secundaria, o los papás que van a la universidad, tienen el pic, ¿cierto?, en niveles de puntajes de depresión mucho más bajos. En cuanto a indicadores de mediano plazo, la misma historia. Por ejemplo, estos son los Family Care Indicators, que son los indicadores de cuidado familiar, que mide la cantidad de libros, la cantidad de revistas. En la primera columna, la cantidad de libros por familia. El segundo grupo de columna, la cantidad de revistas por familia. El tercer grupo de columna, la exposición de materiales de juegos para los niños. Y cuarto grupo de columna, la cantidad de actividades que el papá, o sea, que el cuidado principal realiza con los niños semanalmente. Y lo que vemos es que en toda área, mayor nivel de educación y por tanto mayor nivel de ingreso, existen mejores acciones de crianza, mejor inversión de tiempo, mejor inversión de recursos de los niños. Tampoco es muy sorpresivo, ¿no? Lo mismo podemos decir con la estrategia de efecto y disciplina medido en la escala aparente y misterio checklist. Mayor nivel de afecto o mayor nivel de educación. Y la disciplina es como al contrario. Mayor nivel de disciplina tiene que estar relacionado, un poquito más negativamente relacionado con el nivel de educación. Y finalmente les quiero mostrar algunas estadísticas sobre el desarrollo infantil. Muchos hablamos sobre el nivel de retraso del desarrollo infantil en los niños. Y lo que nosotros venimos acá es un poco a confirmar esto, ¿no? En general, el promedio, en el lenguaje auditivo, el promedio de retraso es alrededor de un 14%, pero ese nivel de retraso en el lenguaje decrece con el nivel de educación de los cuidadores principales. Es decir, a mayor nivel de educación de los cuidadores principales, menor el nivel de retraso en el lenguaje auditivo. Y lo mismo pasa con el lenguaje expresivo.
Ahora, el lenguaje expresivo, los niveles de retraso son en general más grandes que el lenguaje auditivo en nuestra muestra de papá, o sea, en nuestra muestra de niños. Es decir, tenemos más problemas con cómo los niños se expresan, más que cómo los niños entienden. Y esto para todos los grupos de edad. Luego, si vamos a la conducta disruptiva, también es un mismo patrón. Es decir, la línea verde significa que los niveles de conducta disruptiva están en niveles normales, rojo significa que están como en el límite, y azul significa que están en el rango clínico. Y resulta que la conducta disruptiva tiende también a estar más normal a medida que los niveles principales tienen mayor nivel de educación y hay mayor rango clínico a medida que los niveles principales tienen menor nivel de educación y por tanto menor nivel de interés. Y en cuanto a función ejecutiva o el desarrollo cognitivo de lo que es evolucionar el autocontrol de los niños, también pasa lo mismo. Los desarrollos se ven alterados a menor educación de los peores principales. Los niveles de alteración son mucho más altos. Ahora, llama la atención que los niveles de alteración son bastante altos en general en nuestra población, es alrededor de un 40%, lo cual es bastante alto. Es decir, si nosotros vamos a donde tenemos mayor cantidad de potencial para poder afectar el desarrollo infantil, uno sería el lenguaje expresivo, ¿cierto? Los niveles de retraso son altísimos, más del 20%, casi el 20%, y en funciones ejecutivas. En los niños más grandes. Recordamos que este test se mide en los niños de 18 a 61 meses. Es decir, ahí donde tenemos, en la parte cognitiva y la parte del lenguaje, tenemos un potencial bastante alto para poder generar un cambio por medio de la estrategia, por medio de un cambio de estrategia de crianza. Ok, me gustaría terminar el tema de las correlaciones, o sea, el tema de los datos de línea base. Más que mostrarle números, les quería mostrar una tablita. A lo mejor la tablita voy a hacer unos cambios que he visto última hora, pero no quedaron guardados, parece. Pero un poco la tablita lo que nos quiere decir es lo siguiente, es que cuando nosotros analizamos las correlaciones en las tres columnas, esto tenemos lenguaje de los niños, conducta disruptiva, tercera columna tenemos funciones ejecutivas. Y luego queremos analizar cuál es el efecto de las variables más importantes que hemos encontrado en cada uno de este desarrollo infantil. O por ejemplo, el rol de la edad de la mamá, si la familia es extendida o es nuclear, si el nivel de educación de la madre, los ingresos, estos indicadores de cuidado familiar, por ejemplo los materiales de juego, o por ejemplo las actividades de juego que los padres realizan con los niños, y esta escala que nos mide las creencias que tú haces la crianza, que ahí ya somos parentes, la escala autoritaria, concentrativa y permisiva, nos da luces clarísimas respecto a lo que está pasando. Bueno, la no muy clara, pero si uno, por ejemplo, analiza las correlaciones entre family care indicator, materiales de juego, family care indicator, actividades de juego, con la subescala autoritaria, autoritario permisivo, nos da que la escala autoritativa, es decir, la escala que asume mayores niveles de afecto, pero también mayores niveles de control y estructura del niño, está muy positivamente correlacionada con la inversión de tiempo que los papás tienen los niños por medio de este indicador de actividades que los papás tienen con los niños durante la semana. Salir al parque, salir a jugar, leer cuentos, cantar canciones.
Y también la escala oxidativa está muy correlacionada con la disponibilidad de materiales de juego que tienen los niños en las casas, que se relacionan con la disposición de materiales de aprendizaje. Es decir que no estamos mal, digamos, estamos bien enfocados en el sentido de que una estrategia de crianza que refuerza a la misma vez el aspecto y la estructura del control, potencialmente tiene mucha incidencia en cómo los papás invierten tiempo y invierten recursos en su hijo. A la inversa, un estilo de crianza autoritario, en el fondo donde solamente hay estructura, pero no hay aspecto, está negativamente correlacionada con los indicadores Family Care Indicators. Es decir, cuando falta el aspecto y solamente la estructura, no se produce una mejor inversión de acciones de crianza positiva del niño. Y también cuando el estilo de crianza es permisivo, es decir, solamente está el aspecto, pero no está el control ni la estructura, también está negativamente relacionada con estos indicadores que presentamos de acción de crianza. Entonces, es ahí donde está la primera parte ¿cierto?, de la evaluación, ¿cierto? La relación entre las creencias y la actitud del papá y la impresión o cómo los papás llevan a la práctica en la interacción diaria con su hijo. Y eso nos da muy fuerte. Mayores niveles de crianza positiva, es decir, mayor estilo de crianza autoritativo, está relacionado con mejores prácticas cotidianas de crianza de los niños. Y la segunda pata es que mejores niveles de inversión de tiempo y de recursos de los niños, medido por medio de esta escala de Family Care Indicators, está muy positivamente correlacionada con indicadores de lenguaje de los niños, muy positivamente correlacionada con las funciones cognitivas del niño, ¿cierto? Y muy positivamente relacionada, en el fondo, disminuye la conducta disruptiva de los niños también. Y eso pasa no solamente con la escala Family Care Indicators, materiales de juego, actividades de juego, ambas están positivamente relacionadas con los tres indicadores de desarrollo infantil. Pero no solamente pasa esa correlación, sino que incluso cuando analizamos la correlación conjunta de la escala de creencia, ¿cierto?, o de estilos de creencia sobre la crianza, del estilo autoritativo, en conjunto con la escala de Family Care Indicators, en cada uno de los test de desarrollo, ambas en conjunto tienen además una coincidencia positiva en cada uno de los indicadores de desarrollo. Eso es lo que nos quiere decir. Lo que nos quiere decir es que la cadena que nosotros les he contado antes, la cadena de indicadores inmediatos, indicadores intermedios, indicadores prácticos que se traducen en prácticas de crianza y que finalmente se traducen en desarrollo infantil, al menos en los datos de la línea de base se ven bastante claros. Entonces, hay mucho material, hay mucho potencial para que la intervención, para que el análisis perfecto pueda generar algún cambio en largo plazo en las prácticas de crianza cotidiana y también el desarrollo de los niños. Y el potencial está dado por estas correlaciones. Si nosotros afectamos de manera externa, ¿cierto?, la mentalidad del papá, ¿cierto?, podemos generar una cadena positiva, una reacción en cadena positiva que llegue hasta las prácticas de crianza y que llegue luego hasta el desarrollo infantil. En el fondo, estas correlaciones
cambio de mentalidad, cambio en las acciones de crianza, en la interacción cotidiana y desarrollo infantil, que se vea tan clara esta información en los datos, ¿cierto? Nos dice que la intervención Night Perfecto, ambas ramas, Night Perfecto básico como Night Perfecto intensivo, eventualmente, potencialmente podría tener un impacto de indicadores de mediano y también de largo plazo. ¿Qué es lo que sigue? Los próximos pasos de la evaluación, y es ahí donde también yo les quería un poco contar. Seguimos analizando un poco los datos de línea de base, seguimos midiendo correlaciones y queremos sacar un reporte más formal al respecto, que se lo queremos enviar a todos ustedes. Pero buena parte de este nuevo reporte, de este reporte formal, ¿cierto?, va a necesitar datos adicionales. Estos datos adicionales son fundamentalmente los datos administrativos que dicen en relación con la historia clínica de los papás, de las mamás o que principales de los niños que están participando en la evaluación. Entonces ahí está un poco la historia del niño a través en el proceso de apoyo biopsicosocial, ¿cierto?, que está en la ficha clínica. Y ahí donde, bueno, después Felipe me va a poder apoyar un poco, les queremos pedir un poco su apoyo, porque contar con esta información de cada uno de los papás, de cada una de las mamás y niños que están participando en la evaluación, va a ser de mucha relevancia para poder establecer las conexiones y cruzar los datos con la encuesta de línea de base. Y esto que se está implementando por vía web, ¿cierto? En el fondo exige un trabajo adicional. En el fondo dependemos un poco de la voluntad que ustedes puedan tener de ayudarnos. Ahí hay que ponerse todo partido de decir que en el fondo se lo pedimos, por favor, entonces en la medida que nos puedan apoyar con esa recolección de datos, la calidad de la información que podamos traer de la línea base y también de la cuota de seguimiento en el año 2013 va a ser mucho mejor. En segundo lugar, el próximo paso también está el tema del estudio de evaluación de proceso, el estudio de fiabilidad, que se va a desarrollar entre mayo y junio de este año. 18 centros de salud van a ser contactados para poder grabar las sesiones. Es decir, 18 contactados para que un equipo de grabación vaya a su centro de salud y haga las grabaciones en la sesión número 2 y número 6. También les queremos pedir el apoyo a los facilitadores que salgan sorteados en esta etapa. Pero también, y muy importante, es que hay mucha información respecto de cómo los facilitadores reclutaron a papás en el estudio. Mucha información de cómo los facilitadores programan las sesiones. Los objetivos que se propusieron, las actividades que se propusieron para cada una de las sesiones. Nosotros necesitamos contar con esta información para poder establecer una medición cualitativa que complementa a los datos estadísticos. Esa medición cualitativa también va a estar disponible vía web, ¿cierto? También vamos a pedir el apoyo nuevamente a ustedes en eso. Queremos hacerlo lo más estructurado posible para que se invierta el menor tiempo posible de otra parte. Pero sí, necesitamos de ustedes también mucho en esta etapa y les da un poco de contarle un poco de las evaluaciones para que ustedes digamos una idea de hacia dónde vamos, ¿cierto? Y después entusiasmar la evaluación. Entonces, en el corto plazo, la idea es recoger esta información del proceso de evaluación y del estudio de fiabilidad. Y en el largo plazo, ya estamos hablando de una vez que terminen las intervenciones, ahora durante el mes de mayo, las últimas intervenciones, partir con la cuota de seguimiento de los centros de salud que fueron evaluados, o sea, que tuvieron una intervención en diciembre, partir con la cuota de seguimiento en noviembre de este año, y con aquellos centros de salud que tuvieron su intervención en marzo de este año, hacer la encuesta de seguimiento en marzo-abril del año 2013.
Y en esa parte, en cuanto a la encuesta de seguimiento, una parte fundamental va a ser cómo recontactar a los papás o a las mamás, los principales que ya participaron en la línea de base. Sobre todo aquellos que se cambien de dirección, que cambien de domicilio. Y es probable que ahí tenemos toda la información que ustedes nos entregaron para la confección de la lista de espera, pero en algunos casos donde efectivamente no podamos recontactar a los papás en primera instancia con los datos que nos fueron entregados para la línea de base, también les vamos a pedir apoyo para poder recontactarlos nuevamente. Eso es Felipe. Ha sido un poco la presentación. Muchas gracias por escucharme. Perdón si me extendí mucho o si que hubo cosas no muy claras. Lo importante, bueno, para todos aquellos que en el fondo quieran disponer de esta presentación o de datos adicionales de lo que estamos haciendo con la evaluación, por supuesto ustedes van a tener mi mail, ¿cierto? También contacto directo con Felipe y nada, muy agradecido de que den su tiempo y me escucharan. Ya, gracias Ítalo. Bueno, la presentación va a quedar disponible en nuestro sitio web, ¿cierto? Que ustedes ya conocen, www.chscsalud.cl, y ahí también va a estar disponible el video de esta videoconferencia para los facilitadores que después quieran revisarla o que no pudieron estar conectados en esta oportunidad. Les reitero que vamos a priorizar las preguntas porque nos envíen por correo electrónico. De todos modos, al final de la videoconferencia vamos a abrir un espacio para consulta a través de esta vía, pero le agradeceríamos que si tienen alguna duda la escribieran a chilecrececontigo@misal.cl. Ahora tenemos preparado el comentario de Cecilia Moraga. Ella, ustedes la conocen, es la gestora técnica de Nadie es Perfecto. No sé, Cecilia, si nos escucha. Perfecto, súper bien. Estamos ahora, bueno, Cecilia está en Puerto Natales en este minuto, está escuchando desde ahí la videoconferencia, así que Cecilia, cuando quieras, tu comentario. Sí, primero que nada, muchas gracias por esta videoconferencia nacional, pero quisiera darle las gracias a todos los actores que nos han permitido tener esos datos y poder gozar de ver esos gráficos y de conocer cómo están nuestros padres, madres, niños y a nivel nacional. Yo creo que una parte son los fondos económicos, pero con eso no se hace, no es suficiente. Lo otro, gracias al esfuerzo de todos los facilitadores o los actores municipales que han permitido, y del Servicio de Salud, y que han permitido que el taller se instale, y no solo se instale, sino que además se deje expresar por todo lo que ha implicado este estudio controlado a nivel nacional. Mis agradecimientos por parte del Ministerio a todos los facilitadores y los actores que nos permiten estar gozando de estos resultados y de todos los resultados que van a ir. También quisiera decirle que esto confirma la certeza que tenemos de que se puede fomentar el desarrollo infantil a través de los estilos de crianza y de la participación de los padres, madres y cuidadores. Concretamente, lo que Ítalo llama un estilo autoritativo, que es una pésima traducción, no de Ítalo, sino que del español, porque eso en inglés suena mucho mejor que en español. El estilo autoritativo, en el fondo, es lo que nosotros llamamos apego seguro, porque da cuenta de la sensibilidad de los padres para poder resolver por necesidad, con respuestas que fomenten tanto la fuente de información afectiva como la fuente de información cognitiva del niño. Y esto es lo que en el fondo es el equilibrio de ambas fuentes de información cuando se traduce la conducta, es lo que nosotros llamamos sensibilidad, y sabemos que la sensibilidad de los padres se relaciona altamente con la cooperatividad de los niños, es decir, tener niños fáciles y que se desarrollen bien, y cuando enfrenten problemas que son normales en la vida, pidan ayuda y que se solucionen rápidamente.
También quiero decir entonces que si sabemos que el desarrollo infantil se puede mejorar a través del fomento de las competencias parentales, tiene como consecuencia que el equipo de salud y de educación temprana adquiere un rol importante en el desarrollo infantil, porque entonces nos hace agentes activos de poder ayudar a las familias a mejorar sus competencias. Y en ese sentido quiero decir que no solamente nadie es perfecto es lo que nos da la oportunidad para poder observar, detener y reflexionar, pero la verdad es que Fíjese Contigo, a través del programa infantil y el programa de la mujer, nos ofrece muchísimas oportunidades, tanto en la atención primaria como en la atención hospitalaria, de tener contacto con las familias y de mejorar las competencias parentales, porque la matrona que está haciendo talleres prenatales, o la matrona que está haciendo contacto piel a piel, o la enfermera que está haciendo control de gusano, o la educadora en sala de simulación, o la asistente social de los municipios que está ayudando desde la DIRECO, o muchos otros actores más, que sería muy largo mencionar, estamos en cada segundo en contacto con la familia, con la posibilidad y la oportunidad de mejorar los vínculos y mejorar las competencias parentales. Esto no es algo que se hace solamente en el taller Nadie es Perfecto, esto es algo que el equipo de salud y educación escolar tiene la oportunidad de hacer en cada contacto familiar, y Fíjese Contigo, a través de los programas correspondientes, ofrece los recursos y el apoyo necesario para poder tener muchísimos contactos, y algo que es fundamental y que ha sido como un aporte de inyección de recursos a nivel de educación. Fíjese Contigo tiene educación prenatal y educación después del parto, que ayuda a aumentar ese nivel de conocimiento, y por suerte, esto es algo que nosotros siempre sabemos de sesión a sesión, los niños preescolares y los bebés son muy generosos con los papás y nos perdonan rápidamente los errores. Entonces, si hacemos un aumento de sensibilidad o crianza positiva, los bebés y los escolares participan rápidamente con conducta cooperativa. Por lo tanto, eso es algo que también se está retroalimentando activamente y muy rápidamente, haciendo como un refuerzo positivo en que los padres, cuando cambien, siguen cambiando más, porque los niños se favorecen rápidamente. Y por último, quiero decir que entonces, ya que hemos visto que los principales resultados negativos se asocian con un bajo nivel educacional y un bajo nivel de ingresos, entonces nos queda la brecha, ¿no? Tenemos que dedicarle más esfuerzo a aquellas familias que tienen mayor cantidad de riesgo o a aquellas familias que tienen mayor vulnerabilidad social. Y esto implica entonces que nos demos la mano y trabajemos en red, porque sabemos que estas no son las familias que van al COP y que van al centro de salud, sino que precisamente son esas familias que no pueden usar los servicios como habitualmente nosotros esperamos. Entonces, ahí está el trabajo en red, de los rescates, la visita domiciliaria, el seguimiento, evitando toda intervención, que está en el centro de la atención. Eso es todo, Felipe. Perfecto, gracias Cecilia. Bueno, como señalaba Ítalo, esta videoconferencia tiene el sentido de también retribuirle a los facilitadores todo el esfuerzo que han puesto en poder llevar adelante lo que ha implicado la evaluación y los talleres también, y por eso quisimos llegar con esta primicia, ¿cierto?, de resultados, porque actualmente el equipo de analistas está procesando toda esta información para luego, ¿cierto?, ponerla en un artículo, ¿cierto?, donde se pueda revisar más en detalle todos estos resultados que como señalábamos en un principio aún son preliminares, ¿cierto? Como señalaba Ítalo, aún nos queda camino en este proceso. Actualmente algunos facilitadores se encuentran todavía realizando talleres en el marco de la evaluación, y como señalaba Ítalo, ahora comienza un nuevo subestudio que se ejecuta en 18 de los 175 centros del país, y que vamos a escogerlo y proponerles realizar esta evaluación, ya que evidentemente se tiene que hacer de acuerdo al consentimiento de los facilitadores,
y aquellos centros que sean parte de esta subevaluación, estos 18 centros, se van a videar la segunda y la sexta sesión del básico y el intensivo, de modo de tratar de captar la interacción entre los participantes y el facilitador y entre participantes, y ver también si se da en la práctica lo que son los principios, ¿cierto?, del taller. Quisiese abrir ahora un espacio para preguntas. Vamos a responder consultas de 3 en 3, así que le agradeceré a quienes tienen preguntas, por favor señalen el servicio de salud, lo noto y luego les doy la palabra. Entonces abrimos un espacio ahora para consulta. Metropolitano Sur, Arica. Uno más para completar las tres primeras preguntas. Perfecto, partamos entonces por Metropolitano Sur. Pati. Hola Felipe, hola a todos, a Cecilia, a Ítalo y a todos los facilitadores. Acá estamos con alguna facilitadora. Más que preguntas, nosotros queríamos sugerir que este resultado, este primer resultado, pudiera ser enviado oficialmente, tal vez resumido, para que esto nos sirva de respaldo y de mantener como el apoyo de las autoridades locales. Porque tú sabes que si tenemos un resultado y tenemos un documento oficial, esto nos ayuda y nos respalda para seguir manteniendo a la gente, apoyando a lo que es más difícil localmente, a los facilitadores, que ha costado muchísimo. Eso. Gracias, Pati, muy buena idea. Como le señalaba Ítalo también, la idea es que toda esta información pase a un breve documento, ya que sirve para difundir, ¿cierto?, los hallazgos de este tipo de investigación, y claramente se puede remitir por vía oficial a los establecimientos que están participando en esta evaluación. Arica. Hola, buenas tardes. La consulta que más se ha realizado acá en la ciudad de Arica sobre las facilitadoras que aplicaron el básico en la intensivo. En la selección de los grupos que están marcados en rojo, que son estas 6 personas, muchas de ellas no participaron las 6 personas o participaron solo una. Tienen que aún así subir las evaluaciones y llenar la planificación y las condiciones que hay disponibles en el link. ¿Qué va a pasar con aquella facilitadora que no hubo cierta asistencia de aquellas personas que fueron seleccionadas en rojo? Que esa es una gran consulta. ¿Qué va a pasar con ella? Eso es todo. Perfecto. Mira, como explicaba Ítalo, para encontrar correlaciones estadísticamente significativas tiene que haber un número mínimo de participantes por establecimiento. Nosotros hemos estado en permanente contacto con ustedes a través de Eduardo, Natalia y en algunos casos a través mío también, y hemos estado al tanto de las dificultades que se han presentado para lograr que las 6 personas de cada grupo finalmente asistan a los talleres, ¿cierto? Hemos visto que en algunos casos las condiciones de vida de esas personas han cambiado, en algunos casos se han cambiado de ciudad o han cambiado su situación de empleo, ¿cierto? Lo que ha dificultado muchas veces la asistencia de estas personas al taller. Respecto a tu consulta, efectivamente sí, aunque asista solamente una persona, incluso aunque no asista nadie, necesitamos la información de cómo se desarrolló ese taller en cuanto a sus participantes, ¿cierto? O sea, finalmente terminó las condiciones y en las que se desarrolló el taller y la planificación que ustedes mismas llevaron a cabo. A muchos facilitadores le ofrecíamos la posibilidad de repetir el taller, en el sentido de ofrecer una nueva oportunidad para que esa familia que quizá en ese momento específico no podía asistir, vuelva a asistir. Ahora, finalmente, cuando ya hemos intentado varias oportunidades, finalmente tenemos que dar por perdida
a esa familia, ¿cierto? Como parte del proceso de evaluación, ¿cierto? Pero aunque lleguen una familia, esa ya es importante y por lo tanto necesitamos cierta información sobre las condiciones, la planificación y el desarrollo del taller. ¿Ah? No sé, Ítalo, si quieres complementar la respuesta. Bueno, solo agregar que efectivamente, claro, en la encuesta de seguimiento, si es que alguien no participó de la evaluación, o sea, que si alguien no participó de la intervención, vamos a solamente entrevistar a esa persona en la encuesta de seguimiento, pero aún así, el poder tener información de las personas que fueron seleccionadas a la línea base nos da como un mapa completo, ¿cierto?, de cuáles son las características de las personas, de los distintos que tenían que participar potencialmente entre los distintos grupos. Ahora, más allá de la información que nosotros estamos pidiendo para el estudio de utilidad y la evaluación del proceso, quiero recalcar un poco, quiero enfatizar que a nosotros, o sea, la etapa más importante del estudio es la intervención, sí o sí, claramente. Porque finalmente la evaluación es sobre la intervención. Entonces, en el fondo, el éxito de lo que podamos hallar como resultado depende de la capacidad de convocatoria. Sabemos que hay muchos talleres que se dan por cerrados, otros que no. Sabemos que hay algunos talleres que todavía se pueden hacer, que se puede reinvitar a familias que no participaron en el primer llamado, pero que podrían participar ahora quizás. Un poco que lleguemos a los niveles mínimos de participación de 40-50%, que es lo que yo hablaba al principio, depende del poder de convocatoria, ¿cierto?, que tengan los facilitadores con los papás, aunque sabemos que se hace cada vez más difícil a medida que avanza el tiempo. Pero en aquellos casos que aún se puede hacer, es fundamental que lo hagamos para en el fondo mejorar el poder estadístico de esta evaluación. Más consultas sobre la presentación que realizó Ítalo, sobre el comentario de Cecilia. Si algún otro servicio de salud tiene más preguntas, más consultas sobre la presentación. Concepción. Adelante, Concepción. Hola, Felipe. Hola, María. ¿Me escucha? Sí, se escucha. Hola, soy yo, Lorena, soy facilitadora del Hospital de Coronel. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos bien, adelante. Mi consulta es, lo que pasa es que yo recluté a varias familias de las cuales no asistió ninguna, ¿ya? Y para empezar mi taller, que ya voy en la cuarta sesión, tuve que reclutar nuevas familias, nuevas personas, que tuve que reclutar funcionarias para poder empezar a hacer el taller intensivo. Y en eso estoy ahora. Yo no sé cuál es el paso a seguir para poder subir eso a la plataforma, o si está bien o está mal lo que estoy haciendo. Lorena, lo que explicaba Ítalo también, porque como parte del proceso de evaluación se realizó una línea base, que la línea base es una medición que se realiza antes de que las personas participen de la intervención. Esa medición se hizo en 6 personas del grupo que tú reclutaste, ¿ya? En este caso 6 personas del grupo intensivo. Para efectos de la evaluación, lo importante es que sean esas 6 personas las que asistan, ¿eh? Independiente de que de lo bueno que es que un taller tenga un número mayor para tener una mayor riqueza en la dinámica grupal, ¿cierto? Pero lo importante es, para efectos de tener el máximo de información posible,
es que esas 6 personas que en el sistema web, en el listado están marcadas en rojo, sean las que asistan a la intervención. ¿Ah? Eso es lo más relevante. Ahora, en algunos casos se da de que se realizó la convocatoria haciendo énfasis en las personas que estaban en rojo y fueron las evaluadas y no llegó ninguna, pero de algún modo por respeto o para darle curso al taller se lleva a cabo finalmente con las personas que llegaron y que no necesariamente fueron evaluadas. Pero como te decía, lo importante es las personas que fueron medidas en sus hogares a través de la línea base. ¿Hay algún otro servicio de salud que tenga alguna consulta desde los hospitales también? Adelante, Ovalle. Buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Nosotros terminamos en diciembre el NET intensivo con 3 participantes y en el básico solamente asistió una de las que estaban activadas con rojo. Nosotros este año intentamos reclutar más mamás, pero lamentablemente tuvimos muchos problemas por el problema de que están trabajando por la temporada agrícola. Solamente alcanzamos a reclutar una mamá y vamos a iniciar nuestro otro taller NET básico el 10 de mayo. Mi consulta era la siguiente, si valía la pena este taller que vamos a iniciar en mayo, cuando lo finalicemos, ingresarlo a la plataforma. Esa era mi consulta. Sí, claro, el taller, todos los talleres hay que ingresarlo a la plataforma en la cual se registran los asistentes por varias razones, porque primero la mayoría de ustedes están en proceso de acreditación, por lo tanto estos talleres también sirven para que ustedes alcancen su acreditación. También porque es tiempo que ustedes han invertido, ¿ya? Independiente de si se hayan o no logrado el número de participantes requerido, es importante que el registro quede para, en el fondo, dar fe del tiempo que ustedes están invirtiendo en la realización de los talleres. Así que de todos modos regístralo, porque eso nos permite tener información que de otro modo no podríamos tener. No sé si contesto a tu pregunta. Sí, correcto, te escuchamos. Ahora el único problema que tuvimos fue que solamente participarían en el NET básico en total solamente 2 de las que ustedes ayudaron, que entrevistaron previamente. Si ya no se pudo reclutar las otras que entrevistaron, ¿qué problema habría? Como le explicaba Ítalo, hay un número mínimo que nosotros tenemos que conseguir por centro para poder tener estadísticas válidas, ¿cierto? Ahora, claro, el tener un participante menos nos disminuye la probabilidad, pero esperamos que otros centros puedan compensar, ¿cierto?, la pérdida en los que alcanzaron menos número de participantes y así llegar a un balance, ¿cierto? De todos modos, las 2 personas que llegaron son muy importantes, ¿cierto? Y evidentemente ese taller hay que darle curso y terminarlo. Muchas gracias, Felipe. Okay. ¿Hay alguna otra consulta? Antofagasta. Ya, Pío primero, después Antofagasta. Sergio. Hola Felipe, mira, tenemos algunas consultas. Hay, como tú sabes, dentro de nuestro servicio hay un establecimiento seleccionado dentro de los 18 que van a firmar. Lo que pasa es que ahí hay talleres que se van a iniciar y donde hay 2 o 3 personas que están seleccionadas y que firmaron el consentimiento, pero hay otros 6 o 7 personas que van a participar de esas sesiones y que no han participado. Por lo tanto, si es pertinente, conversábamos acá, la posibilidad de algún consentimiento informado para esas personas que están extras en ese taller para que autoricen la asignación de la sesión. Eso era la consulta.
Sergio, la confirmación final de los 18 centros aún no la realizamos, ¿ya? Tenemos que primero hacer un ajuste en términos de que tengamos una distribución proporcional de centros, ¿cierto? Ojalá por región o por macrozona, ¿cierto? Pero en lo específico de tu pregunta hay un consentimiento específico para esta subevaluación, ¿ah? Es decir, aunque la persona haya participado o no de la encuesta de línea base o la evaluación de impacto, se va a firmar un nuevo consentimiento que permita que nosotros podamos grabarlo, ¿cierto? Porque esta subevaluación se incorporó después de que se pasó por comité de ética a la evaluación general, ¿ah? Así que sí, va con consentimiento y ahí se señala la confidencialidad de la información y lo importante es que hay un consentimiento tanto para el facilitador como para los participantes, es decir, le garantizamos al facilitador que esta grabación va a ser utilizada para fines puramente de estudio, ¿cierto? Y de investigación y no para otros fines, ¿ya? Y evidentemente tenemos que tener el consentimiento del facilitador para poder hacer estas grabaciones que se instalan las cámaras al interior del taller y no hay nadie externo grabando o manipulando las cámaras. Eso es muy importante, ¿ah? No sé, Sergio, si contesto la pregunta. De servicio de salud. Vamos a Antofagasta y después a Arica. ¿Antofagasta? Hola Felipe, Yanira, ¿no talleres? El curso más. Pero el estado de la Arica dejó abierto el... Sí, Arica, cierre su micrófono, por favor. Ya, adelante, Yanira. Ya. Hola Felipe, mira, estamos acá con algunas facilitadoras de la Corporación Antofagasta, Calama se conectó en Calama, Tocopilla, Taltal y Mejillones, hemos tenido una buena influencia. Estamos también con Elisa de la Ceremi y estamos junto con una facilitadora del estudio de impacto del Central Oriente y ella es del básico. Entonces va a empezar ahora, va a tratar de reclutar de nuevo, tú sabes que nosotros hemos contado que hemos tenido bastante dificultad con realizar el estudio. Van a tratar de reclutar a la gente de nuevo y entre una de las dudas que les surge es si al realizar este taller cae dentro de su meta como en la meta del convenio entre iglesias, o sea, si lo puede incluir entre su 1 y medio que tenía que hacer para el convenio. Sí, totalmente. Estos talleres se toman como talleres regulares, ¿ya? Así que tengan y si pudiésemos, no podemos, pero si pudiésemos amplificarlo, dado el esfuerzo que ustedes han puesto por el taller, lo haríamos, pero este taller vale para efectos del convenio y vale para efectos de su acreditación también, ¿ya? Así que no se preocupen, pero lo importante es que ustedes ingresen el taller en el sistema de registro, porque de ese modo nosotros podemos visualizarlo y contarlo como un taller también que es parte de los talleres regulares que ustedes están realizando, ¿ah? Felipe, y ahora cuando hablas del estudio de los 18 centros, ese es un estudio sobre la población que se reclutó para la evaluación, ¿cierto? La evaluación general, la que ya empezamos hace bastante tiempo, lo que mide son variables de resultado final, ¿cierto? Variables psicométricas en el caso de los psicológicas, en el caso de los padres y de los niños, ¿cierto? Esta nueva subevaluación, que es mucho más pequeñita que la gran evaluación, es una evaluación que va a comenzar ahora y es más que nada sobre el proceso, ¿ya? Independiente de los participantes, ¿ya? Porque lo que nosotros queremos ver y observar son las dinámicas comunicacionales que se dan, las interacciones que se dan dentro del taller, y ahí no es tan relevante si asisten o no nuevos o los papás de la evaluación, porque lo más probable es que, dado los tiempos, a los centros que escojamos y les solicitemos participar, vamos a grabar un taller que no va a ser el taller en el cual ustedes convoquen a las familias que son parte de la evaluación. Lo más probable es que nosotros estemos comunicando específicamente la semana del 14 de mayo a más tardar, la proposición a los centros para que sean parte de esta evaluación, ¿ya?
Evidentemente ahí vamos a hablar con sus direcciones, vamos a evidentemente primero preguntarle a los facilitadores, porque es muy importante que ellos estén de acuerdo con realizar este subestudio, luego comunicarnos, ¿cierto?, con el servicio de salud y la dirección del establecimiento para darle las garantías de que esto es parte de un proceso importante de evaluación de la intervención, y garantizarle también que estas grabaciones van a ser utilizadas para fines de investigación, ¿ya? En ese taller no es necesario que participen las personas que fueron evaluadas, ¿ya? De algún modo vamos a aprovechar la misma demanda natural que hay por el taller, y queremos que el taller se desarrolle del modo más normal posible, que ustedes no lo intenten hacer ni mejor ni peor, sino que se den en las condiciones que ustedes normalmente realizan talleres, ¿ah?